Muy buenos días. Para la familia Vida Abundante San Carlos siempre es un gusto poder reunirnos con usted allá donde se encuentre, pero el gusto es no solo reunirnos, sino lo que compartimos con usted. Siempre nuestro objetivo, nuestra meta es que la palabra del Señor sea el plato principal de todas nuestras conversaciones. Así es que siéntase usted muy cómodo. Nosotros le decimos que se imagine que está en la sala de nuestra casa y así lo vamos a recibir siempre en el nombre de Cristo Jesús, pidiéndole al Espíritu Santo de Él que nos guíe esta mañana para que todo lo que aquí hablemos sea edificación para ustedes y para nosotros. ¿Cuántos de nosotros habremos oído hablar de este personaje llamado la Cenicienta? Esa muchachita joven que estaba metida en una casa donde la madrastra y las hermanastras le hacían la vida de cuadritos. Esa jovencita que estando ahí metida en oficios domésticos muy sufrida, un buen día por arte de magia se le aparece una madrina y convierte un calabazo en carroza y a ella de ser lo que era en una princesa. ¿O cuántos de nosotros hemos oído hablar también y hemos seguido con gran interés las historias de aquel joven tímido que trabaja en un periódico y que se llama Clark Kent y que de un pronto a otro puede quitar su vestidura y ponerse un manto rojo con una S grande aquí en el pecho y convertirse en Superman? También los superhéroes, sea el que sea de su preferencia, siempre esos personajes son admirados porque transforman lo que es común, lo que es corriente, en poderes especiales, en algo extraordinario. Y es que nos cautivan y siguen siendo éxitos cada vez que los vuelven a reeditar en películas, en videos, en juegos, en revistas. Siguen siendo un éxito todos esos personajes. Igual que los personajes de las telenovelas mexicanas o colombianas, donde una muchacha rural, pobre, se viene a la ciudad y conoce al galán que es multimillonario y la hace feliz. Eso tiene mucho eco en todos nosotros porque el humano siempre quiere trascender su humanidad. Cada uno de nosotros busca de una u otra forma trascender. Y entonces los superhéroes, estos personajes de ficción, nos llevan a nosotros a querer ser como ellos. Tanto así que la Biblia se ocupa de esa actitud de querer convertir lo ordinario en algo extraordinario. Hay personajes bíblicos donde incluso ofrecen dinero para tener el Espíritu Santo y poder hacer lo que los apóstoles hacían en determinado momento. Qué bueno que la Biblia tiene respuestas para todo, porque hoy hemos querido enfocarnos en un tema, como vieron ustedes, el título de esta enseñanza tiene cuando lo común se vuelve extraordinario. Y para eso vamos a ir a un texto muy conocido, un texto del cual usted ha oído hablar, pero que hoy lo vamos a repasar para sacarle provecho como siempre y qué puedo yo aplicar directamente a mi vida en este tema de cuando quiero pasar de lo común a lo extraordinario. Y me refiero a un texto que antes de leerlo, quisiera decir algunos detallitos de él. Este texto aparece únicamente en el Evangelio de Juan. Y Juan siempre la intención que tuvo al escribir su Evangelio fue que quienes lo leyéramos tuviéramos certeza, estuviéramos completamente claros de que Cristo era el Hijo de Dios. Entonces, cuando lo va a presentar, hace un relato donde él no habla de milagros. El apóstol Juan no habla en su Evangelio de milagros, habla de señales milagrosas para referirse a que como hijo de Dios siempre iba a hacer señales de milagro. Y eso es muy bonito porque hoy vamos a hacer una lectura y vamos a trascender el milagro que usted y yo hemos aprendido generalmente de ese texto. Me refiero al milagro, al primer milagro que hizo Cristo aquí en la tierra, y es el convertir el agua en vino. Vamos a hacer la lectura y ahorita entramos en detalle a por qué es este texto el que nos da pie a un tema como el que les introduje de qué hacer o cómo lograr que lo ordinario, lo común, lo corriente se transforme en algo extraordinario. Algo que, como dije, todos los humanos anhelamos en el fondo que sea una realidad en nuestra vida y que la Biblia nos dice cómo hacerlo. Así es que nos interesa y yo leo para ustedes, lo pueden seguir en las transparencias que están en su pantalla.
Y dice, es Juan 2 del 1 al 11. Yo leo de la Nueva Versión Internacional que dice así. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?, le respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordena. Había allí 6 tinajas de piedra de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían 100 litros. Llenen de agua, Jesús le dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea, y así reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Como les decía antes, es un texto muy conocido, es un texto que nosotros lo hablamos y decimos que convierte, que Dios tuvo la gracia hacia nosotros de mandar a su Hijo, que fue capaz de muchísimas cosas, entre otras de convertir el agua en vino. Llama la atención de este texto que Jesús era un hombre social, era un hombre que estuvo aquí en la tierra y fue a matrimonios, fue a fiestas, estuvo con amigos, tenía familia, compartía. Eso es un detalle que a nosotros nos debe llenar hoy de mucha satisfacción, saber que nuestro Señor fue aquí en la tierra y sigue siendo un Dios de gozo, que se presta a estar socialmente con otros. No se vale que nosotros creamos que el ser creyentes en Cristo nos aparte de toda fiesta y nos aparte de la familia. Todo lo contrario, lo que hace Jesucristo en nosotros es darnos el discernimiento para ver dónde estar, a qué asistir y con quién estar. Independientemente de eso, el texto nos llama la atención y lo hemos traído hoy como referente de la manera en que nosotros podemos hacer que lo común nuestro, lo ordinario de nuestras vidas, pasen a ser algo extraordinario. Y lo vamos a ver aquí en la forma en que Jesús actúa y en el tiempo en que Jesús actúa. De este texto vamos a destacar eso precisamente, la forma de actuar de Cristo y el tiempo de actuar de Cristo. Porque yendo a esos detalles es que vamos a encontrar la manera de convertir, como les he dicho, todo lo corriente, ordinario, a algo extraordinario. Para ello vamos a fijarnos primero sobre qué hace el milagro del Señor. Quizás este milagro, no sé si a usted le pasa, a mí me pasó durante mucho tiempo que yo veía muy significativo el milagro de multiplicar los peces y los panes en comida para más de 5,000 personas. Me llama mucho la atención y a quien no, el que resucitara a su mejor amigo de la muerte, lo llamó y vino a vida. Me llama también muchísimo y poderosamente la atención las sanidades que Cristo hacía, incluso a veces enviando su palabra a la distancia sanaba. Este milagro para mí durante mucho tiempo fue como, ¿y para qué? ¿En qué era la utilidad de convertir agua en vino en una fiesta? Pero hoy, dentro de las muchísimas aplicaciones que tiene, vamos a sacarle muchísimo provecho porque precisamente por lo ordinario de la forma, de las sustancias y de los lugares, el recipiente donde estaba, es que ahí nosotros nos vamos a enfocar. ¿Sobre qué actuó Jesús? Sobre un elemento muy común, muy corriente en la casa de los judíos, que eran las vasijas. Casi en todas las casas, por no decir que en todas las casas judíos, habían vasijas, habían tinajas con agua, porque ellos la utilizaban para purificarse
y ellos se purificaban constantemente, las manos, los pies, los alimentos, muchísimas ceremonias de purificación. Se necesitaba muchas tinajas o bastante la presencia de tinajas en las casas de los judíos. Era un recipiente común y corriente. Y por supuesto el agua, que era y sigue siendo el elemento esencial, es un elemento que lo vemos como común, está en todos nuestros hogares, sin él es complicado vivir, pero hoy lo vemos como el elemento donde Cristo, sobre el cual hace el milagro Cristo. Entonces, lo primero que estamos destacando es la forma que vamos a ver de Cristo actuando. ¿Sobre qué actúa? Sobre dos cosas muy comunes, un utensilio común y una sustancia muy común. La otra cosa que vamos a destacar de esto es a quién le da las órdenes. Había un novio, había novia, había invitados, estaba Jesús, estaban no sé, muy posiblemente, y según las costumbres judías debe haber habido su música, debe haber habido quien servía los alimentos, quien los preparaba. Había elementos esenciales para una fiesta. Y los sirvientes eran lo más común, porque pasan inadvertidos. Si usted lo ve en un gran evento, la gente se fija en muchas cosas, se fija en cómo están las mesas, en cómo está la música, cómo está la comida, quiénes son los invitados, cómo se ve la novia, muchas cosas. Pero generalmente los sirvientes son personas que pasan desapercibidas, meneándose, moviéndose de un lado para otro. Cristo escoge a los sirvientes precisamente por ser lo más común también. ¿Y qué órdenes les da Jesús a estos sirvientes? Dos órdenes sumamente sencillas y comunes. Una es llenen las tinajas y la otra es saquen agua de las tinajas. Y entonces vamos viendo que además de lo que es realmente la consignación en la Biblia de un evento hecho por Cristo, definitivamente a nosotros nos debe cautivar la sencillez de este hecho. Y como dije al principio, Juan destaca primera señal de los milagros, primera señal milagrosa. De manera que lo importante aquí es quién hace el milagro y la forma en que lo hace y el tiempo en que lo hace. Y aquí estamos. ¿Qué tiene que ver estos detalles conmigo? Tiene que ver mucho y es lo que hoy queremos transmitirles. Se me olvidó decirles también que llama la atención que Cristo les pide que llenen las tinajas. No les dice echen agua dentro de las tinajas, les dice que las llenen y consigna esta versión que los sirvientes las llenaron hasta el tope. ¿Por qué habrá querido Jesucristo que fueran llenas completamente? Precisamente para que no quedara ningún espacio que diera chance a saborizar el vino, a colorear el vino, nada, estando hasta las tinajas de agua, de algo corriente como el agua, no iba a haber chance de que alguien dijera, ah, es que en ese espacio pusieron un fermento, es que en ese espacio pusieron algo que le diera color o sabor al vino. Definitivamente el mensaje era hasta arriba, porque la acción milagrosa la iba a hacer el Señor. ¿Qué tiene que ver conmigo? Les decía, ¿qué tiene que ver con usted? En primer lugar, tiene que ver con que usted y yo, dice la palabra, que somos vasijas. Y para eso vamos a ver un texto que está en 2 Corintios 4, 6 al 8. Y lo leo despacio porque esto nos deja muy claro que somos vasijas y nos habla la palabra de qué podríamos tener. O un vacío grande o podría ser que nosotros tengamos la luz de Cristo. Y lo dice así, 2 Corintios 4, del 6 al 8. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestros corazones para que reconociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Ese es el milagro de vida, el milagro de salvación, que Cristo puede resplandecer dentro de nosotros siempre y cuando seamos unas vasijas que estemos dispuestas a ser llenas por Él. Tiene que ver con el texto que estamos estudiando, porque aquellas vasijas de la escena que acabamos de leer de Juan, donde está Cristo, estaban vacías, no había nada de interés en ellas.
Y el Señor por eso pide que las llenen. Dice lo que acabo de leer, que nosotros o tenemos la luz de Cristo dentro de nosotros o estamos vacíos. ¿Qué sigue en el texto? Dice, pero tenemos el tesoro de Cristo, en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Vasijas de barro usted y yo somos, hechas en las manos del gran alfarero, del buen alfarero. Pero Él las diseñó para que un buen día dentro de usted y de mí brillara su luz, la luz de Cristo. Hoy, en este pasaje, el Señor pide que algo ordinario y sencillo como usted y yo sea lleno hasta el tope de lo ordinario que había ahí, del agua. ¿Qué es lo ordinario mío? Lo ordinario suyo, lo ordinario mío, es lo ordinario de toda la humanidad. Todos los hombres fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor. Pero un buen día en el Edén, Adán y Eva decidieron que no bastaba con eso y quisieron ir más allá. Quisieron ir más allá. En eso que les hablaba, quisieron ser el hada madrina, quisieron ser el Superman, quisieron ser el superhéroe, haciéndole caso al enemigo que les dijo, el día que ustedes coman de ese fruto, van a ser igual a Dios. Y ellos quisieron ser más todavía porque ya se parecían a Dios, habían sido hechos a su imagen y tenían comunicación constante con Él. De ahí nace ese deseo inherente en la humanidad de querer en todos los continentes, tanto en África, Oceanía, en América, en San Carlos, en todo lado, los seres humanos queremos trascender, pero tenemos un gran vacío que nos heredaron Adán y Eva. El Señor nos dice en este milagro, llenen de agua, llenen de lo corriente que hay. ¿Qué se necesita para hacer vino? Uvas. El Señor no pide que traigan uvas, no pide que traigan un concentrado para disolver, pide lo ordinario y lo corriente. Lo ordinario y lo corriente de nosotros es ese deseo de sobresalir por nuestras fuerzas, es ese deseo de tener pensamientos según nosotros más adelante del Señor. Nosotros diseñamos vidas y formas y actuaciones a veces sin tomar en cuenta a Dios, queriendo ir más allá. Tenemos sentimientos que no son del Señor, que no están puestos por el Señor, que hemos hecho caso omiso y entonces hay pasiones desordenadas, dice la palabra. Y hay acciones nuestras que tampoco son las que diseñó el Señor, para nosotros, sino que son corrientes comunes a la humanidad caída. Alguien que no conoce de Cristo en una isla remota es exactamente vacío, igual que aquella persona que en la urbe más grande como Nueva York pudiera no tener a Cristo. ¿Qué es lo común que hay en mí? ¿Qué es lo corriente a la humanidad? ¿Qué es lo que no está de acuerdo al plan original de la luz brillando en mí? Usted y yo lo tenemos que detectar. ¿Qué es mi pensamiento? ¿Cuáles son mis emociones? ¿Y cuáles son mis acciones que no están reflejando la luz de Cristo? Que me hacen ser una vasija vacía. Porque hoy el Señor nos está dando una nueva oportunidad de reflexionar y hacer lo que Él hizo en ese momento. El milagro no era tanto que hubiera vino. El milagro era que quedara escrito para que usted y yo decidiéramos si realmente queremos llenar lo ordinario de nuestra vida completamente hasta el borde para que el Señor pueda hacer la obra. Realmente yo tengo que preguntarme esta mañana si yo necesito que algo ordinario mío trascienda y se convierta en un vino nuevo como el Señor quiere. Si es así, le cuento que la palabra nos dice cómo lograrlo también. Y por eso en Lamentaciones, el libro de Lamentaciones 3, del 22 al 23, nos dice cómo hacer que cada cosa ordinaria, corriente, común, netamente humano, que no esté reflejando a Cristo, que me haga un ser vacío, debe ser transformado, es por las misericordias del Señor. Hoy el Señor conoce cuál es mi vacío. Hoy el Señor conoce cuál es tu emoción
común, corriente, ordinaria, que no refleja el carácter de Cristo. Él conoce cuáles acciones nuestras no están reflejando el carácter de Cristo. Él quiere que nosotros llenemos toda nuestra vasija para que Él pueda hacer el milagro. Y dice Lamentaciones, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Usted y yo necesitamos que todos los días, algo ordinario de nuestra forma de ser sea convertido en algo extraordinario. Solo se logra si llenamos hasta el tope, si traemos todo. ¿Y saben por qué es todo? Porque si hay un espacio ahí vacío en el que yo digo, le voy a llevar estas acciones al Señor, pero también voy a hacer tal cosa. Por ejemplo, si yo digo, yo quiero cambiar mi forma de hablar, no quiero hablar como hablo, soy un exagerado o hablo feo, me expreso mal, no puedo decir que yo quiero que el Señor me transforme, pero además me voy a meter en un curso de control mental para hablar bien. Sí lo puede hacer, pero primero Cristo. No hay que dejar espacio para ningún curso, para ninguna forma de relajación. Incluso no hay que dejar espacio para hacer cosas buenas. Hay veces que hemos escuchado enseñanzas desde niño que es Cristo puede hacer las cosas por usted, pero además usted haga esto y esto y esto y esto. Eso se llama religiosidad. Y usted y yo no estamos buscando una religión, estamos buscando una relación con Cristo. Para Cristo es toda nuestra forma ordinaria y corriente de ser hasta el tope. No hay espacio para nada, ni corriente filosófica, ni actitudes nuestras buenas, nada. Es todo lo ordinario para Él. Ahí Él actúa. Esa es la forma de actuar del Señor para transformar, no por arte de magia, por arte de amor y de gracia, todo lo que no está bien en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras acciones, para hacerlo Él extraordinario y hacerlo cada vez más parecido a Él, para que su luz brille en nosotros, para que esa luz irradie hacia otras personas y cada vez la cadena de este verdadero milagro de transformación de lo corriente en extraordinario sea una realidad en más y más y más de nuestras generaciones. Ahora bien, el Señor lo vimos en la forma de actuar. Ahora necesitamos ver el tiempo en que Él actúa. ¿Cuál es el tiempo en que Cristo actúa? Es muy diferente el tiempo de Él al tiempo en que estaban la gente predispuesta. Vemos a su madre que llega y le dice, no hay vino. Y lo vemos a Él responder, incluso con una exclamación que en algunas versiones parece un tanto grosero con su madre. Le dice, mujer, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Entonces ni su madre, porque su madre era humana también, ni su madre podía entender el tiempo. Y es que cuántas veces usted y yo le decimos al Señor, Señor, ya es hora de que yo me case, ya es hora de que salga el negocio, ya es hora de que tal cosa cambie. Sí, podemos anhelarlo, pero debemos anhelarlo en oración, pidiéndoselo a Él. No es dándole el término, Señor, bueno, ya ahora estudié, ya ahora me preparé, ahora ya es hora de que usted me dé un trabajo. No funciona así. Y en este relato que vimos hoy, ni a su madre le hace el caso, porque es en el tiempo de él y no en el tiempo ni de su madre ni de ninguno de nosotros. El tiempo del Señor es el tiempo perfecto. Y de este tiempo perfecto, aquí nos deja varias enseñanzas. Una, que tampoco obedece el tiempo del Señor a las costumbres. El maestro de ceremonias, el que organizaba el evento, dice al novio, todo el tiempo la costumbre dice que el buen vino se sirve al principio y el malito, el de baja calidad, se sirve al final. Y usted lo ha hecho diferente. Es que en el tiempo del Señor todo es diferente. En el tiempo del Señor ni las personas a las que queremos, ni nosotros mismos podemos cambiar el tiempo del Señor. No lo podemos ni adelantar ni atrasar. Y las costumbres en las que estamos, aunque el pronóstico del tiempo y aunque las enseñanzas de muchas personas digan que es X situación y que es cierta época, no podemos darlas por sentado.
porque el tiempo de nuestro Señor trasciende a personas y trasciende las costumbres. Y vemos, la Biblia nos dice por qué. Por ejemplo, tenemos el Salmo 94 que dice, 1000 años para ti son como el día de ayer que ya pasó, son como unas cuantas horas de la noche. Y segunda de Pedro 3:8 nos dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Qué hermoso saber que el tiempo del Señor es diferente al suyo y el mío. Qué hermoso saber que las cosas cambian cuando Él dice y no cuando yo espero, cuando yo creo, cuando he puesto todo mi interés en que tal fecha, tal cosa. La fecha puede ser que llegue, puede ser que no llegue, pero el tiempo del Señor es diferente a lo que es un calendario, es diferente a lo que usted tenga establecido por antes y después. Es muy diferente a lo que las personas que nos quieren nos pueden decir, ya prepárese, haga esto. No, no, el tiempo de Dios es diferente. El tiempo del Señor es del Señor. Y el tiempo suyo y el mío debería de ser siempre el tiempo del Señor. Debemos esperar y confiar. Y por eso esta enseñanza del milagro del agua tiene que ver con usted y conmigo. Porque si queremos que las cosas ordinarias de nuestra vida, las cosas que no están brillando con la luz de Cristo cambien, tenemos que hacerlo y esperando en el tiempo del Señor. Llama también la atención la enseñanza que nos deja con respecto a los tiempos. Hay un tiempo que es el que usa el enemigo, un transcurrir del tiempo que usa el enemigo. Y es que el enemigo siempre ofrece lo mejor de primero y no habla de las consecuencias. Ustedes y yo conocemos personas y quizás nosotros mismos. Hemos empezado a hacerle caso al enemigo y vemos algo que está muy bien a nuestros ojos, como el huerto, como el fruto en el huerto del Edén, que dice la Biblia que Adán y Eva lo vieron apetitoso, que lo vieron codiciable. ¿Cuántos de nosotros hemos estado también ante un negocio o ante algo que nos parece, eso es lo mío, eso yo lo necesito, eso yo lo quiero? Y quizás se da fácil y empieza un transcurrir de tiempo, pero en degradación. De lo bonito, de lo aparentemente bonito, de lo que aparente ser dulce, termina siempre en algo desagradable y amargo. Ese es el camino del tiempo para el enemigo. Siempre es así, siempre. No hay que me sorprendió, no hay eso de que era muy bueno y un buen día se hizo malo. Siempre hay algo que empieza a acariciar la mente de la persona para llevarlo a una degradación total. No lo digo yo, lo dice la palabra en Santiago 1, 14 y 15. Cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. La tentación. Luego, cuando el deseo ha concebido, va a engendrar el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Todo empieza con una tentación, pasa a un pecado y el pecado siempre trae muerte. Este es lo que el maestro de ceremonias dice. En todas las bodas o en todas las ocasiones empieza lo agradable, el vinito de buena calidad. Sigue y sigue y sigue hasta que al final, cuando ya este vino ha hecho efecto en las personas, se sirve el de baja calidad. Ese es el tiempo del enemigo. Y Cristo en esta enseñanza de hoy nos viene a decir, pero mi tiempo es completamente diferente. Mi tiempo es completamente diferente. Ya vimos que 1000 años es como un instante y al revés. Pero ahora qué importante meditar que el tiempo del Señor es diferente al uso que hace el enemigo del tiempo. Siempre el enemigo va a presentar cara bonita que termina en desgracia. Y el tiempo del Señor, ¿saben cómo es? Lo dice también su palabra. Y nos dice esta cita de 2 Corintios 6:2. Porque Él dice, en el momento propicio te escuché y en el día de la salvación te ayudé.
El tiempo del Señor es el tiempo propicio. Cuando estamos ante una tentación, cuando estamos ante el fruto apetecible y codiciable de negocio, de relación, de lo que sea, usted sabe las tentaciones que tiene. Yo sé las tentaciones que yo puedo tener. El tiempo del enemigo es de dulce a muy amargo. El tiempo del Señor es en medio de la tentación, es el tiempo propicio. Dice, yo te escuché, en ese momento yo te escuché. Y en el día en que estabas por perderte, yo te ayudé. Ese es el tiempo del Señor. ¿Cuándo? Todo el tiempo. ¿Qué es lo que se necesita? Que usted y yo le digamos, Señor, es esta mi tentación, es esto lo ordinario, es llenar mi vasija de hasta aquí, Señor, no puedo, soy débil. Y el Señor nos saca de esa debilidad. Es el tiempo propicio del Señor, que es muy diferente al tiempo suyo y mío. Por eso, esta mañana, nosotros necesitamos reflexionar en aquel milagro, en una fiesta de bodas, que como dije, a mí durante mucho tiempo no era que no me impresionaba, porque era un milagro de Cristo, pero no le encontraba como tantísima esperanza como el de una sanación o el de una resurrección. Hoy comprendo, bendito sea el Señor, que es el primero que Él usa para despertar en nosotros esa conciencia de que si quiero cambiar lo ordinario, lo que tengo que hacer es traerlo completamente, llenando el borde de toda mi vasija, de la vasija de mi pensamiento, de la vasija de mi corazón, de la vasija de mis acciones, para que Él pueda actuar sobre ellos. ¿Cuándo? En el tiempo propicio, cuando yo le diga, ya no puedo con esto, Señor. Y Él actúa, rompiendo ese esquema viejo del enemigo de llevar de lo dulce a lo amargo. Es un tiempo y una forma especial que el Señor quiere recordarnos esta mañana, que podemos lograrlo, podemos lograr que todo lo corriente, ordinario y común sea transformado en algo extraordinario. Para eso necesito dos cosas. Debo ser obediente, porque si tenemos que consignar algo respecto a la obediencia, está la conducta de estos sirvientes. No consigna el texto para nada que ellos preguntaran, se quejaran, se negaran o dijeran más tarde. ¿Quién era Jesucristo? Ahora usted y yo sabemos quién es el Salvador y sabemos todo lo que Él hace por nosotros. Es nuestro héroe, Él es el consumador de nuestra fe. Pero en esa fiesta era un invitado más. Era un invitado más. Y los sirvientes no preguntan usted quién es, a usted no me paga a mí, usted no me contrató, ¿y por qué vamos a hacer eso? Estamos muy ocupados. No, lo hacen, eran unas órdenes arbitrarias, era traer 600 litros de agua y llenar unas tinajas. Era una cosa loca en medio de una fiesta. Ellos estaban contratados para servir otras cosas, alimentos y vino. No para estar echando agua en unas tinajas y ya cansados al final de la fiesta. ¿Qué mensaje nos dejan la actitud de estos sirvientes? Es una obediencia total. El primer requisito, si usted y yo queremos convertir lo que está común, lo ordinario, lo que hay que corregir, lo que debe tener la luz de Cristo en algo extraordinario, lo primero que tenemos que hacer es ser obedientes. ¿Ser obedientes a qué? A lo que ellos fueron obedientes, a la voz de Jesucristo. Que a usted no le parece, que a mí no me parece, que qué es esa salida, que por qué a esta hora, eso no es obediencia. Obediencia es estar dispuesto. ¿Qué hicieron? Llenaron las vasijas. Y cuando les dijo, saquen, tampoco preguntaron, ¿y vamos a sacar lo mismo? ¿Pero para qué? Nada. Sacaron e hicieron la prueba que tenían que hacer de llevársela al jefe del banquete. ¿Qué dice la palabra en Job 36:11? Si le obedecen y le sirven, pasan el resto de su vida en prosperidad. Yo no sé si usted conocía ese versículo, pero ese versículo resume todo lo que yo he hablado. ¿Qué es lo que Él quiere? Una vida extraordinaria para usted y para mí. Dice la palabra que una vida en abundancia. Y cuando hablamos de abundancia es en todo,
abundancia de buenos pensamientos, abundancia de buenos sentimientos, abundancia de buenas acciones. Una vida altamente de calidad. Y Job nos lo dice, si le obedecen y le sirven, pasan el resto de su vida en prosperidad. 2021, claro que queremos prosperidad. 2021, claro que queremos una familia unida. 2021, claro que queremos ver cristalizar nuestros proyectos. 2021, claro que queremos ser una mujer y un hombre de bien, que podamos reflejar la luz de Cristo. ¿Qué se ocupa? Obediencia, obediencia, obediencia. Si es llenen, llenen. Si son 600 litros, 600 litros. Si es hasta arriba, es hasta arriba. Obediencia. Otra más de Juan 14, 23. Le contestó Jesús, el que me ama, obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. ¿Cómo sabemos usted y yo si estamos siendo obedientes al Señor? Si estamos cumpliendo su palabra, si estamos cumpliendo lo que esta mañana Él nos está diciendo. Hoy nos ha dicho, traigan todo lo corriente y deposítenlo para que yo haga la obra. El segundo requisito que nos pide y que podemos concluir de esta enseñanza es que sepamos reconocer el tiempo del Señor. Que sepamos reconocer el tiempo del Señor. Hacer la diferencia entre los tiempos y las razones que nos damos nosotros mismos, que nos dan otras personas por queridas que sean, o que nos den las costumbres, o que nos dé el enemigo. Son tiempos, maneras humanas de verlo. Son maneras del enemigo de verlo el tiempo. Pero usted y yo tenemos que entender que así como actúa el enemigo, el Señor nos deja claro que esperemos el tiempo propicio. Y el tiempo propicio es hoy, y es mañana, y es cada vez que le llenemos la tinaja con todas nuestras corrientadas, para que Él las pueda hacer en algo extraordinario. Efesios 5:15 dice, tengan cuidado de su manera de vivir. Ya no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. ¿Cuál es el momento oportuno? Hoy es un buen día para decir que este es un momento oportuno. Esta no es una enseñanza buena porque la esté dando yo, es una enseñanza de la palabra para la vida diaria. No se vale saber mucha teología y saber muchísimo latín y hebreo si no lo aplicamos a nuestra vida. Es que lo ordinario suyo, lo corriente mío, tienen que ser transformados y solo se transforma con la participación de Cristo. Y Cristo viene a actuar en nosotros si somos obedientes y esperamos su tiempo. El Salmo 90:12 dice, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Claro que sí. Hoy hemos dicho que cada día necesitamos la sabiduría del Señor y cada día necesitamos sus misericordias para que cambien las cosas que no están bien. Y finalmente, si queremos un consejo del cielo que resuma todo lo que yo he explicado hoy, todo lo que la palabra de Dios nos ha traído hoy, está en Hebreos 4:15. Y es tan puntual, que oiga cómo se expresa. Si hoy es la oportunidad que el Señor me está dando para pasar en común a lo extraordinario, yo debo decir, como acaba de decir su palabra, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en el día de la rebelión. Repito, como se acaba de decir, todas las lecturas, todos los versículos que hemos visto, como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, es palabra lo que hemos hablado. Es palabra, es la voz del Señor. No endurezcan el corazón, no endurezcan el corazón. Esta mañana nos vamos con toda la seguridad de que el Señor nos está hablando. Porque si queremos un año 2021 y unas familias transformadas, tenemos que ser obedientes y esperar el tiempo del Señor. Solo así Él va a poder tomar todo lo que usted y yo
llevemos hasta el tope diciendo, ya no podemos con esto, no queremos dejar espacio para que nadie ni yo mismo actúe ahí, sino vos mismo, Señor, todo lo llenes hasta el tope y lo transformes en algo extraordinario, en unas vidas y en unas familias extraordinarias, en una congregación extraordinaria, en un pueblo extraordinario, en un país extraordinario. Yo lo que tengo que hacer es ser obediente y muy observador del tiempo del Señor. Solamente así. Oramos al Señor Jesucristo esta mañana diciéndole, Señor Jesús, esta mañana nos has hablado y nos has dicho que no endurezcamos el corazón. Esta mañana nos has dicho que tú quieres transformar absolutamente todo, lo corriente, lo común, lo que damos por normal, lo que identifica toda la humanidad caída, Señor. Lo debemos traer completamente, sin dejar ningún espacio para ninguna otra acción. No queremos ningún saborizante, ningún endulzante, nada queremos, Señor, a nuestras cosas corrientes, sino únicamente tu acción. Y queremos, Señor, que con aquella misma sencillez que actuaste en este primer milagro de tu ministerio aquí en la tierra, actúes hoy en la vida de nosotros. Señor, queremos ser tan obedientes como aquellos sirvientes, de los cuales no se consignan nombres, pero hoy quedan de ejemplo para nosotros. No tenían por qué reconocerte, eras un invitado más, pero ellos descubrieron que era tu voz la que les estaba hablando y fueron obedientes. Hoy, Señor, que nuestros corazones sean tan sensibles como los de aquellos dos sirvientes o de aquellos varios sirvientes. Y traer hasta el tope, Señor, todo lo que no te conviene, lo que no te esté reflejando, para poder verte actuar, Señor. Qué bueno que hoy hemos entendido que nuestros tiempos, Señor, no nos los marca nadie, sino únicamente tú eres el que marca los tiempos. Y todos tus tiempos son propicios para que nosotros tengamos la decisión por ti, Señor. Espíritu Santo, te pedimos esta mañana que así como nos has mostrado en tu palabra lo que quieres de nosotros, nos des también el dominio propio para hacer lo que nos estás pidiendo. Espíritu Santo, tú eres la fuente de nuestro dominio propio y te invocamos, Señor, de corazón para que puedas hacer la obra en nosotros. Ponemos en tu presencia, Señor, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Señor, para que igual que aquel día, en aquel lugar llamado Caná, que significa nido, nosotros podamos encontrar una nueva vida, una nueva forma de vivir, Señor, que parte del nido de tu amor, Señor, del Caná que estás construyendo para nosotros. Gracias, Señor Jesús, por haber sido nuestro ejemplo de obediencia en absolutamente todo. Teniendo la muerte por delante, decidiste enfrentarla para darnos a nosotros la oportunidad de brillar dentro de nuestras vasijas de barro con tu luz admirable. Y todo para que te reflejemos, para que toda la gloria sea para ti, para que toda la honra por los siglos sea para ti, Señor Jesús. Y gracias a ti, Padre, por habernos dado a nuestro Salvador, Señor Jesús, que vino aquí a la tierra para rescatarnos y hacer de todo lo ordinario algo extraordinario para nosotros. Amén y amén. Muy buenos días, que tengan una muy bonita semana. Los esperamos en nuestro estudio bíblico. Empezamos mañana lunes. Estamos repasando precisamente todo este andar de Jesucristo aquí en la tierra. Vamos a conocer detalles de con quién se juntaba, cuáles eran sus costumbres, cuáles eran las instituciones que existían, en qué lugar exactamente se movía, las características de la geografía y muchas cosas más que ayudarán a que nuestra fe se cimente cada vez más en Cristo Jesús, la roca inmovible.